Dios te bendiga. Hoy te invito a que me sigas en esta lectura de la Biblia que vamos a tener en Marcos capítulo 4 versos 37 al 40. Allí vamos a ver, por supuesto, es en uno de los evangelios, vamos a ver la historia que se da en el mar, estando Jesús con sus discípulos en una barca, cruzando ese mar. Y cuando todo parecía en calma, de repente vino una tempestad, una terrible tormenta, y todo cambió. Te invito a que me sigas en Marcos capítulo 4, versos 37 al 40. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Aquí vemos que Jesús estaba con sus discípulos. Todo estaba en calma. Estaban cruzando el mar. Los discípulos en una barca con su maestro. Todo iba bien. ¿Qué problema podía existir si Jesús estaba allí? No obstante, aunque Jesús no dejó de estar allí, de repente se levantó una tormenta, una tempestad muy fuerte, que amenazaba sus vidas, porque estaba a punto de hundir la barca. La barca no se había hundido, pero parecía que se fuera a hundir. Jesús estaba allí. Todos estaban temerosos, amedrentados, es la palabra que usa la Biblia. Pero Jesús estaba en calma. Jesús estaba tranquilo. Sus discípulos, no soportándolo más, lo llaman, lo despiertan y le dicen: ¿No tienes cuidado de que vamos a morir? Como si a Jesús se le pasara por alto algo de nuestras vidas. Ellos estaban allí con el Señor. Sin embargo, sentían como si el Señor no estuviera allí. ¿Por qué? Sencillo. Tenían sus ojos puestos en la tormenta que amenazaba sus vidas, y no en el Maestro, en el Dios Todopoderoso que allí con ellos estaban. Acordémonos que a esta altura de la narración de los evangelios, ya ellos habían visto a Jesús hacer varios milagros. Ellos sabían el poder que había en Jesús. Por eso estaban tan confiados cuando se montaron en esa barca, hasta que llegó la tormenta. Pero ¿sabes qué? Ellos no son distintos a nosotros, a los creyentes de hoy en día. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, nosotros muchas veces también ponemos nuestros ojos en las cosas que no suceden en la vida. A veces creemos que ser cristianos es tener una vida color de rosas. ¿Cómo así color de rosas? Una vida que no tendrá nunca un problema, una vida que no tendrá nunca una aflicción, una vida por la cual las enfermedades, los problemas, la persecución, la tribulación nunca llegará. Como si a los cristianos no se nos pudiera morir nuestra familia o enfermarse nuestros hijos o nuestros padres o nuestros amigos. Como si a los cristianos se les hubiese dado una promesa de que en este mundo vivirían como en el jardín del Edén antes del pecado. ¿Sabes qué? Se nos olvida muchas veces que estamos en un mundo caído, y se nos olvida muchas veces que este mundo está caído por causa del pecado. Primeramente por causa del pecado de Adán y Eva, pero también por causa de mi pecado y de tu pecado. El pecado que cometemos a diario produce muchos males en este mundo: iras, contiendas, envidias, placeres desenfrenados y todo tipo de males que nacen en el corazón del ser humano.
Esos pecados no solo afectan a la persona que los comete, esos pecados afectan a toda la creación. Piensa en esto antes de que sientas que te estoy hablando locuras. Piensa en que antes de que Adán y Eva cometieran pecado, la Biblia no dice que el pecado estuviera en el mundo, pero la Biblia sí dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y con el pecado, la muerte. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la muerte existe porque el pecado existe en este mundo. Y lo peor del asunto es que muchas veces los seres humanos disfrutamos practicar el pecado. Lo que no disfrutamos son sus consecuencias, ¿cierto? No disfrutamos cuando nuestra esposa o esposo se divorcia de nosotros porque fuimos infieles. No disfrutamos cuando perdemos un trabajo porque estuvimos haciendo cosas indebidas en ese trabajo. No disfrutamos cuando alguien nos responde con violencia porque nosotros primeramente lo atacamos con violencia. El ladrón no disfruta cuando la ley lo persigue y lo judicializa. Muchas veces nos damos cuenta que nos gusta el pecado, pero no nos gustan sus consecuencias. Y eso no lo podemos cambiar. La consecuencia del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Tenemos que entender eso como cristianos. Pero volviendo al texto de Marcos 4, que recordemos que están en los versos 37 al 40, los discípulos lo despiertan: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Wow! Fíjense la intención de esa pregunta. ¿No tienes cuidado? ¿No te importa que vamos a morir? ¿Por qué no haces algo? Hermano o hermana que me escucha, ¿sabes qué? Cristo nos prometió su presencia en todo momento. El Espíritu Santo está con el creyente siempre. No hay un solo instante en el que no esté con el creyente. La Biblia dice que el cristiano ha sido hecho templo de Dios. Dios reside en nosotros. No somos Dios, pero Dios mora con nosotros. Mas la Biblia no dice que tú y yo no podamos tener aflicción en este mundo. De hecho, las aflicciones muchas veces son necesarias porque purifican nuestra fe. De eso habla Pedro y de eso hablan las Escrituras. Las aflicciones purifican la fe, fortalecen nuestra fe, hacen que nuestra fe sea una fe madura, no fluctuante, y prueban si realmente estamos en Cristo o no. Imagínate ese mismo escenario de Marcos 4, 37 al 40, pero quítale la tempestad, la tormenta, los vientos y las olas que iban a hundir la barca. Imagínate que hubiese sido un hermoso atardecer, el mar sereno, una brisa tranquila, relajante, deliciosa, y los discípulos y Jesús. Muy fácil ser discípulo, ¿cierto? Eso es lo que todos queremos. Yo también. Pero tenemos que ser creyentes maduros. La vida no siempre es así. Tiene momentos así. Bendito sea Dios cuando los podemos disfrutar. Pero no siempre va a ser así y tenemos que entender eso. ¿Dónde va a estar tu fe el día que tu mundo se sacuda? Por eso, nosotros debemos permanecer vigilantes, en oración, creciendo en el Espíritu, conociendo al Señor, sabiendo que aunque el mundo se esté destruyendo a nuestro alrededor, Cristo está con nosotros. Y lo peor que nos podría pasar en este mundo es que perdiéramos nuestra preciada vida y aún así en Cristo la ganaríamos. Si estamos en Cristo, resucitaremos. Eso dice la palabra. Y la palabra no miente. La palabra de Dios nunca ha fallado. ¿O tú conoces algún texto en el cual Dios
lo haya prometido por sus profetas y no se haya cumplido? Sí, hay algunos que no se han cumplido y claramente habla para el tiempo del fin. Pero incluso que su Hijo, que Dios se haría hombre y que moriría llevando nuestros pecados, fue profetizado cientos de años antes de la vida de Jesús y aún eso se cumplió. ¿Cuán serio es Dios con su palabra? Confiemos en el Señor. Fíjense lo que el Señor les dice al final. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Fe no es solamente decir creo en Jesús. Sí, eso es fe, pero no solo es eso. Fe es aferrarnos a esa creencia en Jesús, incluso cuando nuestra barca se está hundiendo. Y no es fácil, claro que no lo es. No lo estoy diciendo con esa intención, no lo estoy diciendo como si ya yo hubiese conquistado esa etapa del cristianismo. Dios me ayude, Dios me ayude. Pero la Escritura nos llama a eso. Así que te estoy predicando a ti y también le estoy predicando a mi espíritu. Como cristianos debemos perseverar a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tormentas que en nuestra vida se desaten, que amenacen con hundir nuestra barca. Cristo está allí y aunque no lo veamos obrando, Él está allí. Si perseveramos, veremos su poder y su mano obrando en nuestras vidas. Él no nos abandonará, nunca. Él no es hombre para mentir. Mi hermano, mi anhelo es que estas palabras puedan ser grabadas en tu corazón. Mi anhelo es que podamos crecer tú y yo en el Señor. Mi anhelo es que cada día seamos cristianos más parecidos a los cristianos que la Biblia nos enseña a ser, que los cristianos que en este mundo se están moviendo. Cristianos que muchas veces no tienen sus ojos puestos en Cristo, sino en este mundo, y cualquier viento los sacude y su fe se halla vana. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios traiga paz a tu vida. Y si estás en aflicción, que el Señor te guarde, porque sé que te guardará. Que Dios te bendiga.